Que no se estén aburriendo todos los domingos escuchar la misma persona, de repente satura. Mi nieta me dijo, ¿otra vez vas a predicar? Así que quiere decir que de repente puede ser saturación. Quiero hoy día pedir que estemos trabajando juntos con el mensaje. Lo hago con temor y temblor. Hay algo que Felipe hoy día me dijo que encontré muy buena idea. Se está grabando los mensajes, por si acaso de repente usted quisiera repasarlo. Y eso también me sirve a mí porque suena como una evaluación, ¿cierto? Para ir viendo dónde uno se equivoca y todas esas cosas. No sé, Felipe, ¿desde cuándo van a estar la disponibilidad? ¿Hoy? Los lunes. Ah, ya, pero dejémoslo mejor en los lunes, ¿cierto? Cada lunes usted va a ir a la página de la iglesia y va a encontrar allí la predicación. Encontré muy bueno ese sistema, porque además en otra congregación donde estuve ahora en Canadá, no solamente tienen la predicación audio, sino también papel. Entonces se puede usar las dos cosas para que uno lo pueda estudiar. Eso no significa que como va a estar el documento, usted dice, ¿para qué voy a ir? Si igual nomás lo voy a tener. Son dos cosas distintas, pero creo que es muy buena la idea de Felipe y queremos bendecirlo para que pueda, ¿cierto?, sacar bien todo el material y tenerlo disponible para nosotros. Bien. Llegó la edad de tener que usar lente. Felipe me preguntaba si algún texto en especial quería yo usar, y le dije que iban a ser las dos primeras preguntas que están en el libro de Génesis. No quiero que lo busque, quiero que lo recordemos. Son muy conocidas y son fáciles de recordar para nosotros. ¿Cuál es la primera pregunta que existe en el libro de Génesis? ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo recordó? La primera pregunta, sin buscar en la Biblia, obviamente. No. Parecida. No, no, tampoco. Uno nunca sabe dónde está la señora de repente. Pregunta imposible de responder. ¿Dónde estás tú? Búsquela, ahí en capítulo 3. ¿Dónde estás tú? ¿A quién pregunta? Es Dios el que pregunta, ¿cierto? ¿A quién? A Adán. Esto es importante. La primera sensación y lo que primero quiere Dios de nosotros es saber que nosotros entendamos dónde estamos. Y la pregunta que podríamos hacernos si Dios nos preguntara en esta hora, ¿dónde estás tú? Sabemos dónde está. Físicamente. Supongo. Cuando uno se golpea la cabeza, ¿cierto? Lo primero que le preguntan es, ¿cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? ¿Le ha pasado? Porque quieren saber si usted es consciente de dónde está. Igualmente, Dios quiere que seamos conscientes de dónde estamos. Adán y Dios habían tenido y tenían una comunión muy rica, una relación muy estrecha. Nos dice la Escritura que en su momento Dios y Adán y Eva, supongo también como familia, estaban ahí en el atardecer, yo supongo, y Dios conversaba, dialogaba con ellos sin tapujo. No había nada que entorpeciera esa relación maravillosa entre Dios y nosotros. Y eso era el continuo, era lo que comúnmente hacía. ¿Dios sabía dónde estaba Adán o no? Sí. Nada
impide que Dios sepa dónde nosotros estamos. Aún en el lugar más escondido, la Escritura nos dice, ¿dónde huiré de tu presencia? En la lejanía, ya en el infinito, allí tú estás. En la profundidad, allí tú estás. En las alturas, es imposible. Y tenemos un corito que cantan los niños, ¿cierto? Cuán grande es el amor de Dios, no podemos salir de él. Eso es lo que estaba viviendo Adán y Eva, en esa relación maravillosa con Dios. Pero todos sabemos la tragedia que sucedió. Esa tragedia cuando el pecado entró en la raza humana y mordió a Adán y mordió a Eva y los hizo ser distintos. Y algo pasó en su conciencia. Y después de pecar, dice que sintieron y experimentaron esa sensación de pecado, de desnudez. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán y qué hizo Eva? Hicieron dos cosas. Trataron de ocultar el pecado y se construyeron con hojitas de higuera, se construyeron algo de ropa para cubrir su desnudez. Y lo segundo, se escondieron. ¿Por qué Dios le pregunta, ¿dónde estás tú a estos muchachos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería crear en ellos? En ellos quería crear la conciencia de saber que estaban mal, pero no la conciencia de estar mal para huir, sino para volver a Dios y pedir perdón. Por eso la pregunta, ¿dónde estás tú?, suena casi ridícula, casi ingenua, sabiendo que a los ojos de Dios nosotros no nos podemos ocultar. Yo no sé dónde estaba usted cuando Dios le llamó, pero Dios sabía dónde tú estabas. Y qué hermosa canción cantaron ustedes. Señor, tú me llamas por mi nombre. Y ahí podría haber dicho, ¿dónde estás, Adán? Bueno, solamente estaba Adán y Eva. Por eso no había problema de ser tan general diciendo, ¿dónde estás tú? Pero en el día de hoy Dios hace el llamado no a lo general, sino dice, ¿dónde está José? Y José dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Dónde está Francisco? Y a cada uno de nosotros nos llamas por nuestro nombre, porque la intención de Dios es que nosotros tengamos una cercanía con Dios y una relación tan maravillosa. Por naturaleza el hombre sale arrancando de Dios. Por naturaleza nosotros nos hemos alejado de Dios cuando estamos en pecado. Por naturaleza escondemos nuestro rostro a todo lo que significa el amor de Dios. Y en vez de acercarnos y pedir misericordia, nos alejamos. Porque el hombre se aleja de Dios, es que Dios tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo Jesucristo para que allí en el Calvario Él pudiera pagar, expiar nuestras culpas, rompiendo toda maldición que teníamos de muerte, para llevarnos y trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero antes de pasar eso, tiene que haber conciencia en nosotros dónde estamos. Él abre sus brazos para recibirnos. Y todos los que aquí estamos, hemos experimentado del amor de Dios y hemos abrazado por fe lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando Él nos llamó, pudimos responder, aquí estoy, Señor. Y aun cuando en el diálogo de Adán y Eva con Dios, aparece allí el gran juego de palabras que nosotros hacemos a nuestras amadas Evas. Si no hubiera sido con la manzanita, que algunos dicen que era manzanita, ¿cierto, pastor? Si alguno hubiera ido con la manzanita, todavía estaríamos en el huerto. ¿Fue Eva la culpable? ¿Fue Eva la culpable? No. Fue Adán. Adán tenía el sacerdocio, el liderazgo de su familia, y él tomó la decisión. Él se dio cuenta
de que su esposa ya no era la misma cuando traía aquella tentación y aquel movimiento para sacarlo de las cosas de Dios. Él sabía y decidió por él. Por eso Romanos capítulo 5 nos va a hablar realmente de que el hombre es el responsable de lo que nosotros tenemos. Adán y Eva se excusaron y cada uno le echó la culpa a otro, y menos mal que Dios detuvo el diálogo cuando le dijeron, pero es que la serpiente, pues Señor, la serpiente fue. Menos mal que no fue donde la serpiente para decirle, ¿y qué pasó contigo? Porque sabía que la serpiente había sido instrumento de Satanás. Y aun cuando Dios no pudo dejar de hacer lo que tenía que hacer, en su misericordia perdonó. Y en su misericordia dio esperanza. Porque da una esperanza que después, a los siglos después, se iba a hacer realidad, y que nosotros la vivimos para nuestro beneficio. Gracias a Dios que nos buscó. Gracias a Dios que no nos dejó allí escondidos. Gracias a Dios que envió a su Hijo para buscarnos. Gracias a Dios porque lo hizo por amor a la humanidad. Sigue Dios llamando en el día de hoy. Ya no a nosotros, porque nosotros estamos cerca y estamos atentos a la voz de Dios y hemos escuchado la voz de Dios y la hemos cumplido. Gracias a Dios porque nosotros somos los responsables, digamos, el resultado de haber escuchado a Dios. La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Qué? Más fuerte porque no se escucha. ¿Perdón? Pero es parte del diálogo. En el capítulo 4 está la otra. Es verdad, pero esa es parte del diálogo, solamente que no trabajé con el diálogo, sino la segunda pregunta que nos hace temblar, ya la dijeron delante algunos. Ya. Yo pensé que lo había dicho igual como ustedes lo dicen, pero hay una pequeña diferencia. En el capítulo 4, la pregunta que hace es, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dios sabía dónde estaba Abel? Claro. ¿Dios estaba mirando lo que estaba pasando entre dos hermanos? Claro. Poquito antes de preguntarle, lo había amonestado a Caín. Le había dicho, Caín, algo está pasando en tu rostro. Caín, algo está sucediendo en tus emociones. Caín, ten cuidado, Caín. Caín no le hizo caso. Y es eso lo que hoy quiero conversar más profundamente. Lo hago con mucho temor, porque no quisiera ser una persona que coloque más críticas o más cosas distintas a lo que nosotros tenemos que vivir. ¿Dónde está tu hermano? Pero coloca nombre, rostro, apellido. Yo sé que estamos en el mes de misiones, con énfasis misionero. La semana pasada el énfasis fue a la familia, en el sentido de ser responsable de nuestra primera Jerusalén. Pero ahora tenemos que ser más específicos en respecto a lo que nosotros somos como iglesia. El miércoles estábamos hablando sobre los valores de la vida cristiana y aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y nos dimos cuenta que hay una tremenda hambre de preguntarnos qué pasa con los hermanos que hacen 1 año, 2 años, a lo mejor menos, que antes estaban al lado suyo y ocupaban esas bancas que hoy aún no están ocupadas. Y alguien dijo, ¿y para qué pensar traerlos? No fue al revés. ¿Para qué pensar ir a buscar a otros cuando todavía no hemos sanado nuestra relación entre nosotros? El concepto hermano en la Biblia es muy significativo. Ser hermano es algo muy, muy fuerte, son lazos muy fuertes.
Primeramente, en la Escritura, el término hermano quiere decir alguien de la misma sangre. Alguien que sea consanguíneo, que tenga la misma sangre, que sea pariente. No una cuestión necesariamente del apellido, porque algunas veces tenemos personas que son ingresadas a la familia sin ser de la misma sangre. Pero el concepto primario de que aparece en la Escritura de hermano tiene que ver con ser de la misma sangre. Somos parientes, somos iguales, tenemos las mismas cosas, los mismos genes. También nos habla en un concepto un poco más generalizado que son de la misma tribu. Somos hermanos de la misma tribu, somos hermanos de una misma nación, de un mismo pueblo. Es un concepto ya un poco más grande, pero tiene que ver con el concepto de hermandad, de vivir eso. Pero también para nosotros, ser de la misma fe, de la misma creencia. Lo maravilloso que la Biblia nos habla de que nosotros, porque Jesucristo es nuestro hermano, nosotros nos constituimos en hermanos. Esto es algo maravilloso que algunas veces no lo entendemos. Yo he escuchado historias a través del tiempo maravillosas con respecto a lo que es la familia, a lo que son los hermanos. No sé si usted ha escuchado decir que hay hermanos que están dispuestos a dar su riñón para que su hermana pueda salir del problema de las diálisis. En Temuco, una chiquilla, 18 años, no, poquito más, 19 años, estudiante de la universidad, estaba constantemente con problemas porque tenía que, ¿cuánto se dice? Con los riñones cuando hacen cambio de sangre, dializarse, gracias. Tenía que dializarse. La vida de esa chiquilla era pésima. La calidad de vida estaba constantemente en eso. Ella tenía mucha esperanza, tenía muchos desafíos. Uno de sus hermanos dijo, yo quiero ayudarte. Se hicieron los exámenes y era compatible su riñón. Y él le dio el riñón a su hermana. Sacrificio de amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que hermanos están dispuestos a dar médula, ¿cierto?, de sus huesitos, para que su hermana, su hermano, deje de sufrir lo que está sufriendo? Es increíble. Puede que hayan dos hermanos que se lleven peleando todos los días, pero viene un problema externo y se unen, luchan, están dispuestos a todo para enfrentar toda situación. ¿Cuántas veces las familias que no siempre están unidas, sale un problema familiar y toda la familia se une? Y están dispuestos, de repente es la mamá o el papá que tiene una enfermedad grave, no tienen ningún problema de vender un vehículo, vender esto, vender lo otro, para lograr salir adelante con la crisis que están teniendo. La familia es algo maravilloso, es lo primario que Dios nos dio, es lo primario y lo único que debiéramos pensar que va a permanecer a través del tiempo. Somos familia. Y como iglesia, esto se hace mucho más rico, se hace mucho más agradable, porque la relación con la señora guapa que está ahí delante, que dice ser llamada María Cristina, mientras nosotros vivamos una relación de esposos. Con Viviana la relación es de hijos, y usted puede tener una relación de esa naturaleza, de hermanos, padres, hijos y así sucesivamente. Pero eso un día va a terminar. Si Dios lleva a ella primero, me lleva primero a mí, hasta ahí se acabó el concepto de esposos. Pero seguiremos siendo hermanos. ¿Ve hacia dónde va el concepto de hermandad? Ser hermanos en la fe, hermanos porque Jesucristo nos redimió, porque Jesucristo nos unió, es mucho más fuerte que los lazos sanguíneos. Dentro de la iglesia no existe familiaridad en el concepto de papá-hijos, entre hermanos, esposo-esposa. Dentro de la iglesia, todos somos hermanos. Por eso, alguien dijo que Dios no es abuelo,
Dios siempre es Padre. Porque mis hijos, aun cuando yo sea cristiano, sea pastor o sea simplemente hermano, los hijos tienen que experimentar el amor de Dios como Padre. Porque no es porque mi padre es cristiano, yo soy cristiano. No existe esa parentela. Por lo tanto, amados hermanos, lo maravilloso que Dios tiene para nosotros es este concepto de familia. El perfil de una familia es que nos da seguridad, nos da estabilidad emocional, tenemos apoyo incondicional en las crisis, tenemos cuidado en tiempos de enfermedad, se lucha cuando hay eventos que quieren destruir o aniquilar la familia, y hay una comunicación tan rica, tan agradable. Qué linda es la familia. Y Dios bendice a la familia cristiana, bendice a los esposos, bendice de tal manera a la familia que quiere mantenerla como un pilar fundamental, porque la sociedad nuestra necesita nuestra familia. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios nos conoce por nombres, no somos un número. Yo para la sociedad soy el número 6.283.635-0. No me conocen, simplemente soy un número. Pero para Dios, Él me conoce por Ángel Montenegro Parra. Y Él no me va a decir, como de repente en los colegios dicen, el número 27, y uno busca el número 27, fulano de tal. No somos eso. Aun cuando en la iglesia existe un registro de miembros, no hay un número que nosotros nos podamos tener, sino simplemente somos personas que Dios nos considera como una carga que nosotros, cuando nos pregunta, ¿dónde está tu hermano tanto? No estamos pensando, como algunas veces en algunas entidades, se considera a las personas por lo utilitario que pueden ser. Dejó de prestar la utilidad, chao. En la iglesia no es así. Una cosa, por ejemplo, que mi hermano Luis dijo, estoy doblemente jubilado. Jubilado de esta entidad y de esta entidad. Pero de lo que nunca se va a jubilar, ¿es de qué? De ser hijo de Dios. Y en su función de hijo, servirle hasta que haya hasta cuando Dios lo lleve a su presencia. Una vez en la antigüedad, viviendo acá, la hija mayor, no recuerdo cómo se llama, de Félix Godoy, estábamos un día de campamento con mi hermano Luis, en una de las cabañas que él se conseguía, y yo dije, qué bueno, dejo de ser pastor, voy a vivir plenamente sin ser pastor. Y ella me dijo, nunca podrá dejar de ser pastor, porque es como sacarle la piel. Y es verdad, lo que nosotros somos no podemos decir estoy de vacaciones. Por eso para el cristiano no existen las vacaciones, no existen. Que cambiemos de actividad es una cosa. Como bien dijo mi hermana Lizzie, estuvo en otro lado, pero seguía haciendo la función de una hija de Dios. Y la función de un hijo de Dios es hablar del mensaje de Jesucristo. Usted nunca dejará de ser cristiano. El hecho de que no siempre esté en el templo no significa que usted pueda hacer lo que quiere porque dejó de ser hijo de Dios. Dios lo está mirando en donde usted esté. Algunos dicen que Dios no está en todo lugar porque hay hermanos que de repente van a lugares ilícitos donde mejor ni siquiera pensar dónde puede ser, pero Dios también está allí. Dios no es alguien que dice, ahora eres mi hijo, ahora deja de ser mi hijo. ¿Cuántas mamás no han dejado de querer amar a sus hijos aun cuando están presos? Aun cuando sean las personas más malas, seguirán siendo amando a sus hijos y queriéndolo en todo tiempo, porque hay roles que no se quitan nunca, y eso pasa con Dios. Dios sabía dónde estaba Abel. Abel estaba muerto, pero Caín elude su respuesta. Y me gusta la respuesta que da Caín. ¿Usted la encontró dónde está ahí en Génesis capítulo 4?
Ve al versículo 9. ¿Cuál es la respuesta? Oye, cabrito, aquí hay algo que vamos a provocar. Bueno, este es un paréntesis mientras usted lee ahí el texto. Vamos a hincar nuestra atención a nuestros hermanos músicos para que sea más armoniosa la música, ¿cierto? No haya problemas de subida y bajada, incluso vamos a ver la batería. Vamos a encapsularla para que mis hermanos allá puedan hacer lo que no sea tan fuerte y poder hacerlo, ¿ya? Eso, y lo otro que vamos a tener ahí atrás, una otra proyectora para que la persona que esté aquí no tenga que hacer esto, para saber lo que está allí, yo pueda verlo ahí también, y todos los hermanos músicos de repente tenían que estar dando su vuelta, mi hermano Marcelo, para poder ver, pero si lo tiene adelante va a ser mucho mejor. Cierre paréntesis. ¿Cuál es la respuesta que da? Hay una antes. No sé. Primera respuesta, lo más simple y natural. Haríamos nosotros, no tengo idea, no sé. Y seguramente siguió repitiéndole la pregunta en la mente, y ahí es donde da esta segunda respuesta. ¿Cuál sería otra palabra en vez de guarda? ¿Perdón? No te escucho. ¿Ya? ¿Qué otra? ¿Perdón? ¿Ya? Y frente a esa pregunta que estamos dándonos, o otras aplicaciones de la palabra guardar, ¿cuál sería la respuesta de Dios? Lamentablemente esa es la respuesta de Dios. Sí, eres guarda de tu hermano, eres responsable de tu hermano, eres custodio de tu hermano. ¿Por qué de repente no entendemos esto? ¿Por qué de repente no creemos que somos responsables? Cuando se hace esta pregunta, él elude la respuesta. Él dice, yo tengo mis derechos y él tiene sus derechos. Él es crecidito. Él es ya mayorcito para tomar sus responsabilidades. Si yo le preguntara a Felipe, hola Felipe, ¿dónde está Andrés tu hermano? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Y cómo sabes que está allá? ¿Lo haces por fe nomás? Porque supongo que te has comunicado con él. Supongo que de repente por Face, por teléfono u otros elementos, nos comunicamos con nuestros seres queridos. Yo estoy seguro que él sabe dónde está. Yo estoy seguro que usted sabe dónde está su hermano, su hermana. Si tiene padre, usted sabe dónde está. Usted sabe porque hay una preocupación. Porque yo quiero saber de mi hermano. Quiero saber cuál está su bienestar. Nosotros agradecimos tanto a Dios por un elemento de la modernidad que se llama Skype. ¿Sabe? El Skype, es cierto que no es lo mismo vernos aquí como estamos y poder saludarnos y tocarnos. Pero el Skype ha sido tan maravilloso de poder ver a mi hijo, de poder ver a la que me llevó a mi hijo, de poder ver a mi nieta Gabriela, de poder ver a un perro que tienen ellos de mascota que se llama Teddy. Era tan lindo verlos allí. Obvio que es mucho mejor estrecharlo, abrazarlo, piniscarlo, besarlo y todo, es mucho mejor. Pero si no podíamos estar allá, ¿por qué no podemos? El costo es muy alto y las distancias son enormes. Pero necesitamos saber de los demás.
y necesitamos saber de los demás simplemente porque los amamos. Simplemente porque amamos a nuestro ser querido queremos saber de él. Queremos saber cómo está. Queremos saber cómo le ha ido en el colegio a la niña. Queremos saber cómo le ha ido en el ministerio a él. Queremos saber cómo está, cómo esto, cómo va lo otro. Y si de repente escuchamos que hay una crisis, si de repente escuchamos que tiene un problema, tal vez nosotros no lo vamos a poder solucionar, pero sí podemos orar en la distancia, sí podemos ministrarlo con una cartita, con palabras de aliento. Pero eso se hace solo porque hay amor, hay una preocupación implícita del uno para con el otro. Y es eso lo que yo creo que Dios nos está diciendo. ¿Dónde está? Y aquí usted puede colocar a la persona que es su hermano en Cristo, pero que hace tiempo usted no ve. ¿Usted echa de menos a alguien ahora? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lamentablemente no la vi. Mi preocupación de mi afán de día a día es tan alta que no tengo tiempo para hacerlo. Pero hay tantas formas de poder hacerlo. Por eso, algunos jóvenes están ayudándome a tomar ciertos datos suyos. No es que yo ande vigilándolo y ande detrás de usted. Había un pastor, falleció, Evaristo Pérez, que si usted no iba el domingo en la noche, el día lunes a las 7 de la mañana estaba golpeando su casa. Y muchos hermanos, para que no fuera en la mañana, preferían ir al culto. Era muy divertido lo que pasaba ahí. Tenemos que tener algo de claridad de esto. Hacen 2 domingos que no veo a la hermana Olga. ¿Alguien sabe algo de ella? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Gloria a Dios que está bien. Pero no nos gustaría verla con nosotros. Debe tener algún problema porque ella no es de las mujeres que falta al templo, ¿cierto? La hermana Margarita le habíamos echado de menos hoy día, pero supimos dónde andaba y entendemos lo que estaba haciendo. Y qué bueno. Pero hasta algunas veces nos preocupamos de la gente que nos son simpáticas y la gente que nos agrada. Algunas veces no queremos meternos con otro. Somos familia espiritual. Somos. Y como familia espiritual tenemos que reconocer que Cristo es nuestro hermano. Aún más la Escritura nos dice que todos somos, Mateo 23:8 dice, todos vosotros sois hermanos. Todos. Dios nos ha unido como hermanos. ¿Usted cree esta verdad? Entonces usted puede decirle a su hermano que está delante o que está atrás, ¿somos hermanos en Cristo? ¿No tiene problema? Somos. Tú y yo somos hermanos. Somos hermanos aunque seamos diferentes. ¿Se acuerda un réclame para los hermanos antiguos? De 2 niños que jugaban y empezaban a decir algo sobre la mamá, sobre el papá, sobre esto y lo otro, y de repente uno a otro le dice, chócala, somos hermanos. Así somos. Somos distintos, somos diferentes. ¿Sabe? Yo tengo una hermana, algunos la conocen, es menor que mí en 7 años. Yo era feliz hasta que ella llegó. En serio. Mi mamá me regaloneaba, yo tenía muchas cosas de primera instancia, yo era el preferido. Obvio, no había otro. Pero se le ocurrió a mi mamá tener un hijo. Si me hubiera preguntado, ¿qué creo que usted le hubiera dicho yo? Que no, po. Pero no es que yo quiera. Dios quiso que yo tuviera una hermana. Como en ese tiempo yo era muy bruto porque no conocía a Jesús, pobre mi hermana, le hice la vida imposible.
hasta que entendí, cuando Cristo llegó a mi corazón, que yo no puedo cuestionarla. Ninguno de nosotros puede elegir a su papá. Y a algunos papás les hubiera gustado elegir a su hijo, dicen. No quiero este hijo. Pero no es lo que nosotros... Dios lo da. Y si Dios lo da, si Dios te dio estos padres, te dio estos hijos, te dio estos hermanos, tenemos que aprender a amarnos porque somos familia, somos hermanos. Es posible que a usted no le guste un montón de hermanos de esta iglesia. Es posible que usted quisiera cambiar al resto y a montones de hermanos para que sean distintos. Pero no es usted la que tiene que cambiarlos. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra. La gran verdad es que Dios añade a su iglesia los que van a ser salvos. Hoy día tuve la misericordia de que me pasaran a buscar a la casa en la mañana. Y encontré un jockey muy bonito. Y le mostré al hermano Ledesma, mire hermano Ledesma, qué bonito este gorro. Tenía la insignia de mi equipo favorito. ¿Cómo me gustaría que todos ustedes fueran del Colo-Colo? Eso, bien. Los que somos del Colo somos mejores que ustedes. No. Pero no puedo decir que solamente me gustan los hermanos que son del Colo-Colo. Tengo que aceptar a los de la Chile. Tengo que aceptar a los del Colo-Colo. Igualmente en el acto político. Dios va a traer a quienes Él quiera a esta iglesia. Le guste o no le guste. Porque Dios es el dueño de la iglesia y Él va a traer, y dice la Escritura allí en Hechos, ¿cierto? Cada día traía a las personas que iban a ser salvas. Damos gracias a Dios que te trajo, ¿cierto? Y aún más, damos gracias a Dios que hubo una iglesia que te cobijó. Que suena fuerte cuando escuchamos: bebé de pocas horas estaba botado en tal lugar, y personas lo tomaron y lo llevaron a un lugar para que pudiera sobrevivir. Lo natural es que cada niño que nace tenga un papá, una mamá, abuelos, tíos, primos y todo eso. Eso es lo normal. Y si Dios trae algo en esta iglesia, nosotros tenemos que decir: gracias Señor, gracias porque tú lo trajiste. No es que yo lo hice, no lo procreé yo, lo procreaste tú y está con nosotros. Y aún más, dice la Escritura que a esa persona que trajo, Dios le repartió también dones. ¿Y saben lo otro interesante? Es que si Dios trae a alguien, es porque tiene un proyecto y un propósito para esta iglesia con ese hermano. Porque Dios sabe lo que nos falta a nosotros como iglesia para cumplir el proyecto de Dios. Y si Dios te trajo aquí, si tú eres parte de esta iglesia, es porque Dios tiene un propósito contigo. No hay nadie en esta iglesia que esté de más. No hay nadie en esta iglesia que sea superior a otros. Porque todos están en el lugar donde Dios quiso tenerlo. Y esto es lo maravilloso. Que funcionamos como un cuerpo. Funcionamos como un equipo. Y los dones que el Señor colocó en tu vida son para beneficio de esta iglesia. Por eso cuando Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano?, está diciendo: ¿dónde está esa persona que yo traje a tu familia? ¿Dónde está ese hermano que usted pensó que no está con nosotros en este momento? ¿Dónde está? Porque yo lo traje porque quería que fuera parte de ustedes. Lo que le faltaba al cuerpo, este hermano o esta hermana lo iba a suplir. Como iglesia, no podemos, aunque a veces sí podemos, pero no debemos rechazar a nadie. Decirle: la puerta está allí, si quieres irte, ándate. No podemos echar a otro.
No podemos decir, como el apóstol Pablo dice con referencia a un miembro de otro, que le diga, no te necesito. Tal vez yo como persona no necesito a Abner, pero Dios lo trajo a esta congregación porque tiene algo que Él puede aportar a esta iglesia de beneficio para Él, para mí y para la iglesia. ¿De acuerdo o no? Entonces tú eres una persona importante. Tú eres una persona que Dios trajo a esta iglesia y te hizo ser parte de esta iglesia y te formó en esta iglesia porque Él tiene algo que quiere hacer contigo. Hubo un momento dado que los discípulos estaban preocupados porque alguien en una parábola dice que alguien vino mientras dormía el dueño y sembró cizaña en medio del campo que estaba plantado de trigo. Y la respuesta que vieron estas personas dijeron, Señor, vamos a sacar la cizaña. Y Jesús le dijo, no, déjenla crecer. Porque si la sacan fuera de tiempo puede que dañen el trigo. Llegará el tiempo en que Dios hará la obra. Por eso creo sinceramente, amados hermanos, que si por alguna razón, que no me gustaría vivirla, pero si por alguna razón nosotros vemos hermanos que son complicados, porque somos complicados de repente, porque somos voluntariosos, porque somos tosudos, porque nos damos nuestro brazo a torcer, porque tenemos tal imagen de ciertas cosas que no renunciamos a nuestras cosas que están aquí, que creemos que son de Dios. Si llegáramos a ver eso, necesitamos decir, Señor, ayúdanos a soportarnos. Necesitamos mirarnos con amor. Necesitamos abrazarnos como hermanos. Ya es tiempo de dejar de pensar en nosotros. Ya es tiempo de dejar de mirar a otro con resentimiento. Ya es tiempo de olvidarnos de todas las cosas. Es el tiempo del dolor por aquellos que no están con nosotros. Es el tiempo de pensar cómo volver a hablarles. ¿Sabe? Hay hermanos que no se hablan. Hay hermanos que les da igual lo que está viviendo otro. No puede ser eso entre nosotros. Ojalá nunca lo tengamos entre nosotros. He estado en lugares y al principio uno lo ve como jocoso, pero no es así. Hermanos que ve venir a otro por la misma acera y por no saludarlo, atraviesa y se va por otro lado. No, es tu hermano. Es alguien por quien Jesucristo murió también en la cruz. Somos familia. Somos un cuerpo. Son necesarios. Por eso tiene que haber dolor. Porque frente a la pregunta, ¿por qué no están con nosotros? Dios sí lo sabe. ¿Por qué no están con nosotros? ¿Por qué se fueron? Vamos a aprender mucho. Necesitamos que esta pregunta que Dios le hizo a Caín cale profundamente en nuestra mente. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de colocar todas aquellas ofensas. Es tiempo de colocar todas aquellas cosas que me hirieron y que a lo mejor yo en mi momento también dije cosas que lo hirieron. Y como algunos de nosotros somos más fuertes, más firmes, tenemos... ayer frente al tema de la señorita esta, de la hermana Eduardo,
en el tecito, alguien dijo, si alguien va a estar en el liderazgo, tiene que tener el cuero duro. ¿Por qué? No, hay hermanos que son sensibles. Y de repente una postura sanadora, reconciliadora, restauradora que tú tuviste, otras cosas fueron más importantes, y esa persona tomó en silencio su maletita, ¿cierto? Su carterita, y se fue llorando. No es líder, entonces no soportó la prueba. No. El amor es por sobre todo. Tenemos que aprender a amarnos. Bien decía Luis en su oración por nosotros y por la iglesia, tenemos que aprender a respetarnos. Podemos disentir y lo vamos a disentir muchas veces, pero nuestra distensión, nuestra forma de pensar distinta no nos lleva a la enemistad los unos con los otros. Nos lleva a orar más, a buscar más de Dios, a pedir dirección de Dios, porque a lo mejor ninguno de los dos tiene la razón si una tercera verdad que el Señor quiere descubrir entre nosotros. Necesitamos dejar a un lado nuestras rencillas, mirarnos a los ojos y decir, hermano, perdóname. Y a la vez, dar el perdón. Algunos hermanos, esto suena interesante, algunos hermanos jocosamente dicen, no, yo no perdono, Dios es el que perdona. Tenemos que perdonar. Si perdonamos las ofensas los unos a los otros. Perdonar. Ninguno de nosotros es completo en sí mismo. Se puede equivocar. Llevamos 40 y tantos años dentro del Evangelio y le tengo que decir que lamentablemente no soy perfecto. Me he equivocado, me equivoco y me seguiré equivocando. Pero lo único que puedo decirle es que no tengo ningún problema de pedir perdón. Es tan aliviador. Y lo bueno es que Dios quiere que tú también des el perdón. Somos hermanos, somos familia, somos cuerpo. Nos necesitamos. Perdonémonos. Amémonos, preocupémonos los unos por los otros, por sus necesidades, sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Si no puede ir, existe el teléfono, llame, hágale sentir, dígale su preocupación, ore por teléfono con la persona. Es tan aliviador cuando alguien ora por mí, cuando alguien siente que lo están amando y tenemos que hacerlo. Es tiempo. Dios va a colocar nombres y creo que el Espíritu Santo delante colocó nombres, rostros, para que usted esta semana pueda acercarse a esas personas. Dice la Escritura, si tú traes tu ofrenda y allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate. Necesitamos hacerlo. Es la única forma que Dios sanará la iglesia. Es la única forma que empezaremos a experimentar la bendición de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Es la única forma, la única, que veremos los milagros que Dios tiene para nuestra iglesia. Señor, en mi mente hay tantos nombres, tantos rostros de hermanos, de amigos, de conocidos, que tú alguna vez trajiste a esta iglesia. Es posible que estén en otra congregación y queremos dejarlos allí. Es posible que no estén en ningún lado. Es posible que estén de nuevo en el mundo porque se decepcionaron de ti. Ojalá que no se hayan decepcionado de ti, sino de nosotros, porque somos humanos, nos equivocamos. Te pedimos perdón
porque hemos sido indiferentes, porque no hemos estado cerca de ellos cuando nos necesitaron, porque a lo mejor los criticamos sin entender todo lo que ellos estaban viviendo. Te pido, Dios, que coloques un manto de amor hacia ellos y que en el nombre de Jesús vamos, para que no haya nada, ni en nuestro corazón, que nos separe de ti y de ellos. Quita todo lo que sea necesario quitar, para que podamos mirarnos a los ojos, estrecharnos y saber que somos uno en Cristo. Gracias. Gracias porque aún tú nos preguntas, ¿dónde está ese Abel que estuvo contigo? Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de mostrar tu amor para con aquellos que son o han sido débiles en la fe, o personas que algunas veces han sido dañinas para nosotros. Gracias, porque así como tú nos perdonaste, nos invita a que los perdonemos a ellos también. En el nombre de Jesús.